y alfa es igual a pi medios. Entonces reemplazo, factor de arreglo es igual al coseno de quién. Entonces decimos 1 medio de paréntesis 2 pi sobre lambda por d, pero d vale lambda cuartos, multiplicado por el coseno de teta más pi medios. Cierro paréntesis, siga. ¿Cuente? Gracias, déjamelo aquí, puede ser ahí una vez. ¿Puede entregar su examen? Sí. ¿Su examen? Sí. No. Medio de, aquí me da lambda con lambda se cancela y me queda pi sobre 2 coseno de teta más pi menos. ¿Verdad? Entonces esto es igual al coseno de, entonces este pi medio lo podemos sacar y multiplicarlo por el medio que está afuera, me queda pi cuartos, y multiplicado por coseno de teta más 1. Ya, listo. Entonces, este es el factor de arreglo. Entonces se lo chantamos a la calculadora. Entonces multiplicado por. ¿Sí? Entonces a la calculadora le decimos cos, paréntesis, pi cuartos, paréntesis, cos teta, ¿sí? Cos teta, más 1, cierro paréntesis, y que esto va al cuadrado, entonces aquí tengo que abrirle un paréntesis y aquí otro paréntesis y le pongo vírgula 2. Tengo que hacer eso para que la calculadora me entienda. Entonces le digo, entonces tengo que hacerle todo eso. Primero que la calculadora entienda lo que le estoy escribiendo por. Entonces sí, abro un paréntesis y digo cos, paréntesis, aquí pi dividido 4 multiplicado por paréntesis cos teta, cierro paréntesis, más 1, cierro paréntesis, cierro otro paréntesis al cuadrado, pi. Uno, dos. Aquí es 1, 2, 3, entonces debo cerrar 3 paréntesis, por eso es que no me lo aceptaba. Bueno, listo. Entonces, una vez la tengo ahí, entonces usted tiene que decidir si va a calcular el máximo o va a hacer la gráfica. Lo que yo les recomiendo es que se vaya por la matemática y guarde la función, copie la función, control C es el comando para copiar, ¿sí? Control C, y no se le olvide, esa es la función que usted va a utilizar siempre. Control C. Entonces ya me quedó la función ahí. Entonces lo primero que hago es, me vengo para acá y le digo, búsqueme el valor máximo, ¿sí? Y entonces búsqueme el valor máximo de esa función sobre teta y la pongo a trabajar, ¿sí? Entonces, una vez la tengo ahí, entonces le escribo valor máximo ¿de quién? De control B, coma, teta, cierro paréntesis, y la pongo a trabajar, ¿sí? Control B, BUSI, se dice bien bici, ¿no? ¿Cierto? Bici. Ah, bici. Bici. Aquí cometí un error, tienen que estar en. La tengo es que en auto, entonces ahí se demora más. Auto no, es aprox. ¿Sí? Entonces rompo, ¿sí? Borro acá, sale de ahí y le muevo al modo, porque si no ahí va a durar el tiempo que le dé la gana, ¿sí? Entonces le digo F2 y entonces me vengo para acá y le muevo el modo que sea aproximado y luego le digo T otra vez. Entonces rayones que aproximado, que va a trabajar.
Entonces, ¿eso qué me va a hacer? Me va a entregar un teta, ahora ya no se debe demorar tanto, ¿sí? Y ya terminó bien, será eso nomás. Es que hay de estos compañeros que pueden durar todo el tiempo ahí buscando un ángulo, se les salta la piedra y la culpa no es de la de uno, ¿cierto? Entonces aquí me dice que vale 52.1452 y otro poco de decimales más. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que llego yo y llamo ese valor, ¿sí? Llamo ese valor. Y entonces, sí, lo llamo. Y entonces lo copio. Entonces le digo control C, y cuando le dije control C ya borré la función. Ya en la memoria ya no está la función, ¿sí? Y entonces llamo la función que está acá, llamo toda esta función, la llamo. Entonces le doy enter, me paro sobre la función y le doy enter. Y entonces, donde esté teta, pongo ese valor, pero le quito lo demás que no me interesaba. Entonces ahí le doy control B, y me vengo para acá, lo busco, donde diga teta, pongo control B, sigo buscando, creo que no hay más valores de teta que reemplazar, no, si hay otro valor por acá más atrás, control B, y sigo para atrás, y quito lo primero que se llamaba frecuencia máxima, y entonces me bota el valor máximo, que es igual a punto 634265, ¿sí? Entonces me encuentra punto 634265, punto 634265, ¿sí? Entonces ya listo. Ese valor es el que me sirve para hacer la integral. Este es el que me sirve para hallar la integral. Entonces, ¿qué pasó? Ya tengo la función, ya tengo la función, tengo el máximo, ¿cierto? Entonces ya puedo hallar lo que quiera. Por ejemplo, ya puedo decir ganancia es igual a 4pi por la función, por control B, ¿cierto? ¿Sí? 4pi, y esa dejémosla pendiente, por el máximo, y el máximo es el que viene allá, por el máximo que acabo de calcular, por ese máximo, por la función, que ahorita la vamos a poner, ¿cierto? Sobre integral, ¿sí? ¿De quién? De la función, ¿sí? La función, ¿y cuál es la función? Coseno de pi medios, coseno en teta, menos coseno de pi medios al cuadrado sobre el seno al cuadrado de teta por seno teta de pi. Esto va de 0 a pi, de 0 a 2pi. Ya, esa es la ganancia. Y por la función, pero la función es coseno ¿de quién? De pi medios. Coseno. Pero aquí falta una cosita importante. ¿Qué cuento? Un momentico, me falta una cosita importante. Eso. Coseno al cuadrado de pi cuartos, paréntesis, coseno de teta más 1, coseno teta, perdón, más 1, cierro acá, cierro acá, cierro acá. ¿Bien? Y ahora sí, por seno teta de pi. Acuérdense que este es el de omega.
y este seno teta se tiene que estar eliminando con este seno cuadrado. ¿Por qué coseno al cuadrado? Porque estamos hablando de potencia. Porque estoy hablando de la potencia. Acuérdate que se llama, si yo lo dejo solito, se llamará factor de arreglo. Y solamente estoy pensando en el campo eléctrico. Pero si yo lo pongo al cuadrado, ya no se llama así, se llama factor de flujo, que es lo que afecta a la antena. ¿Se acuerda que yo les mostraba por marcar eso? Entonces, por esa razón ahí pongo el cuadrado. Entonces, le mando eso a la calculadora. Entonces, ponemos la calculadora que haga eso. Entonces, como ya en la memoria ya no tengo la función, pues la llamo. ¿Dónde la tengo? Llamo la función por aquí borro lo demás, ¿sí? Borro lo demás. Y entonces llamo la función, copio la función. Imagínense, es que el problema aquí es que uno, pues los niños que no tienen la calculadora, pues eso les va a costar más trabajo, pero la idea es que usted copia la función, ¿sí? Borra lo demás, y entonces le digo 4 por pi, 4 por pi, por función La que queda. es la que queda, y esa función es la que vamos a evaluar en el ángulo que uno quiere, ¿sí? Sí. Entonces, como solamente nos interesa la máxima ganancia, que es lo que estamos calculando, lo que falta ahí, eso no importa, porque lo que sigue ahí es la función que va al cuadrado, que es coseno de pi coseno teta menos el coseno de pi medios sobre el seno de teta, esto va al cuadrado por eso, coseno al cuadrado de pi cuartos coseno de teta más 1, cierro acá y cierro acá, ¿sí? Esa es la función que acompaña. Ya, mire, eso no tiene que demorarse años, dice que 2.08. Ya terminó. Esa es su ganancia. Ya terminó. ¿Ve? ¿Ves? Mira.